esperanza. El gran conflicto. Olá, queridos irmãos aqui da Missão Central Boliviana. Estamos na Praça Central de Cochabamba. E neste momento, com a Igreja Central, nós saímos para distribuir o livro missioneiro, El Gran Conflito, esse livro maravilhoso que está chegando em miles de pessoas em todo o mundo. E aqui Cochabamba está participando. E eu quero agradecer a você por esse involucramento com esse projeto tão especial. Vinimos a repartir lo que son el libro del Gran Conflicto de los Siglos. Este fue una actividad de la Iglesia Adventista y estamos aquí con todos los jóvenes adventistas, con los conquistadores. ¡El Gran Conflicto! ¡Viva la esperanza! Hay un paso que ya hemos dado, entonces, ¿qué es lo que me queda? Seguir adelante por el camino de nuestro Señor Jesús. Una experiencia muy maravillosa porque tener la visita de nuestro pastor Luis Mario, haber hecho un largo viaje, realmente es de mucho beneficio para la iglesia. Un lugar donde las personas puedan llegar y adorarlo. Aquellos que han conocido la palabra de Dios tienen que viajar por lo menos 10 minutos para llegar a la iglesia más cercana. Por lo tanto, urge la necesidad de tener un lugar de adoración. Y por eso, con todas estas iniciativas, nuestro sueño es que muy pronto aquí en la ciudad de Arani haya un lugar donde las personas puedan llegar y adorar a Dios. Junto con el personal de la misión, de la unión y de las instituciones, queremos dejar esta semilla, ¿no?, para que más adelante podamos ya ir cosechando personas que vayan aceptando la verdad, aceptando el amor de Jesús para esta población, ¿no? Es muy lindo pasar en estos momentos, da alegría. Yo quisiera invitarlos a aquellos que no conocen todavía a Dios, que se acerquen, porque hoy hemos escuchado también por las enfermedades que nos acercan más, o hay problemas en las casas, en el hogar o en la familia, ahí recién buscamos a Dios. Esta Semana Santa ayuda mucho a que los hermanos abran sus corazones para poder llegar a los familiares y a los amigos. Entonces hoy tenemos muchos bautismos entre conquistadores, aventureros y también los hermanos y familiares. ¡Qué gran bendición! Comenzamos semana laboral lunes con bautismos. Estuvimos por 2 semanas y ahora otros centros siguen aún con lo que es evangelismo, pero 2 semanas de mucha bendición. Los hermanos se pusieron todas las pilas, llevaron familiares, llevaron a sus amigos, estuvimos todas las noches estudiando la palabra de Dios y así también estuvimos conociéndonos. Fruto de todas estas 2 semanas hemos tenido bautismos, 5 personas se han entregado a Cristo, entre ellos 2 conquistadores que ellos quieren seguir rumbo al cielo, seguir predicando, y va a haber muchas más bendiciones en diferentes centros, en diferentes distritos, todo para gloria y honra a Dios. Esta noche vivimos una fiesta realmente tan grande que el corazón muchas veces ya quiere explotar de tanta felicidad. Ver tantos hermanos bautizarse en este lugar, en esta iglesia, fue realmente recordar aquellos momentos que nosotros pasamos también. Y realmente esta fue una fiesta espiritual y damos gloria a Dios por todo esto. Misionero que estamos realizando aquí en Quillacollo, aquí los de la Iglesia Central de Quillacollo, estamos cada día mucho mejor porque estamos orando mucho para que Dios pueda bendecir, y agradecidos a Dios porque tantos, casi 8 más que ya se bautizaron, ¿no? Y pasamos a bautizarle mucho más, y tenemos nuestro grupo pequeño, especialmente estamos haciendo mucha oración para que sea de mucha bendición esta Semana Santa, ¿no? Esperanza alguna para un mundo
Dios no está. Hemos organizado grupos pequeños aquí alrededor de la zona, pero hemos organizado 2 centros grandes, uno en una comunidad llamada Cabiloma y otro aquí en la iglesia central. Vino mucha gente a escuchar la palabra de Dios porque creo que los tiempos están cerca. Esta noche estuvimos presentes aquí, la iglesia central CEAP, más un centro de evangelismo que tenemos, que como líderes de la iglesia estamos apoyando en un lugar donde aún no hay presencia adventista. Entonces hoy estuvimos con los casi 100 jóvenes del centro de evangelismo de Cabiloma. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es felicitar el trabajo, el movimiento que se hizo, a todos los hermanos, líderes de las iglesias, los ancianos, quienes estuvieron predicando, evangelistas. Toda nuestra misión ha estado con más de 426 centros de predicación en nuestra misión boliviana central, y eso es una alegría. Muchas almas se están bautizando en diferentes lugares, puedan entregar su vida al Señor. Y es muy bueno ver la iglesia involucrada para cumplir la misión. Estamos en esta caravana durante toda la semana predicando de la palabra, predicando de Jesús, y mi deseo es que cada persona que aún no tomó una decisión por Jesús, que pueda tomar la decisión el más pronto posible. No tenemos tiempo que perder. Esa es la oportunidad que Jesús regala a nosotros. La caravana de evangelismo junto al pastor Luis Mario. Es gratificante ver la iglesia animada, mucha cantidad de amigos. Podamos disfrutar del evangelismo, llevar personas a los pies de Cristo, es la razón de ser de nuestra iglesia. Que Dios te bendiga y recuerda, no basta ser adventista, hay que ser evangelista.